Bienvenidos a El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, en donde atendemos todas sus inquietudes, quejas y reclamos sobre la programación de nuestro canal regional. En el programa de hoy vamos a tratar el tema muy pertinente de las tendencias de programación en los canales colombianos, tanto nacionales como regionales. Los cambios tecnológicos y en el modelo de consumo han influido dramáticamente en la industria televisiva. Veamos la siguiente inquietud de un televidente. Yo soy un buen televidente porque veo bastante televisión y a Telecaribe. Yo he notado que los tipos de programas han cambiado. Antes habían programas de concurso en las noches y los domingos en la tarde, había programas de humor, seriados, en Telecaribe había más programas musicales, programas periodísticos, pero ahora todo es realities, magazines, ahora todo es puro Facebook y redes sociales, y algunos televidentes como yo, que somos más de la vieja guardia, nos quedamos fuera de esta programación. Yo quisiera saber por qué pasa eso y cómo las programadoras o los canales saben lo que la gente quiere ver. Para referirnos a este tema de las tendencias televisivas, tenemos dos invitados muy especiales en El Contenedor. Son el profesor Julio Lara, experto en cine y audiovisuales, docente universitario, y Jorge Mario Suárez, realizador audiovisual, vinculado a proyectos audiovisuales muy importantes en la región Caribe. Muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Gracias a ustedes, muy amables. Precisamente de este tema que está muy en boga y que tiene que ver precisamente con cómo de pronto estos adelantos tecnológicos, la posibilidad de lo que hemos hablado mucho en el programa de la democratización de la tecnología, que ha acercado a los medios audiovisuales a un consumo distinto al que veníamos de pronto familiarizados en las pantallas tradicionales. ¿Cómo ha afectado a las audiencias? ¿Cómo son las actuales audiencias de los consumos audiovisuales, de los contenidos audiovisuales? Una cosa muy curiosa, notábamos en el pasado Festival de Cine de Cartagena, el FICSI, en donde un conversatorio entre José Luis Guerín, un realizador, y Luis Ospina, recientemente tributado como director colombiano, claro, documentalista. Documentalista catalán, José Luis Guerín. Exacto, sí, y Luis Ospina, el caleño. Hablaban sobre la obra de Luis que se llama Todo empezó por el fin, y el comentario era sobre la duración de la película, que son 3 horas y media, lo cual él reconociera tortuoso para la audiencia, para los espectadores. En algún momento mencionaba que una vez esté en soportes de video en demanda o en Blu-ray o en DVD, la gente lo consumirá según su tiempo, según su paciencia, según su nivel de consumo y disponibilidad. A José Luis le parecía eso bastante descarado, un despropósito audiovisual, porque nadie debía pensar en eso. Pero una vez él comentaba eso, enseguida veníamos con el tema a colación de el video en demanda en Netflix, por ejemplo, que es una demostración de lo que puede ser una apreciación completamente diferente a lo que estamos acostumbrados con el zapping televisivo. El zapping televisivo se enfrentaba con toda la oferta en simultánea, en sintonía en ese momento, con las distracciones que podía ofrecer el diario vivir, pero el video en demanda tiene la posibilidad de la pausa y de la reanudación de eso como un discurso que en realidad es bastante fragmentado. Por lo tanto, la audiencia actual es cada vez más fragmentaria, y no hablemos de que Crackle, Netflix, que son plataformas legales, más las que estén a disposición ilegal también en línea, el video en streaming, todo ello cambia la manera de sintonizarse. No estamos hablando solamente de una sintonía abierta o de canal por suscripción, sino a la disponibilidad de lo digital, que también se enfrenta ahora con redes, que sin mencionar YouTube, Vimeo, sino hablando de las redes sociales que todos conocemos, son esos nuevos distractores, el WhatsApp y todo, en donde enfocar la atención y suspender lo que veníamos construyendo como un discurso espectatorial. Precisamente, estamos entonces afrontando la necesidad de tener que convencer, que capturar a un televidente que está rodeado de muchos estímulos y que se está acostumbrando al consumo fragmentado. ¿Cómo hacer para que desde la televisión tradicional, desde la televisión pública regional en este caso, cuáles serían, según Jorge Mario, las mejores estrategias para capturar a ese tipo de audiencia? Pues yo creo que, bueno, respecto a lo que hablaba Julio, sí es cierto, está cada vez más fragmentada, pero sin embargo creo que
la televisión tradicional como la conocemos aún se sigue viendo. O sea, el canal Telecaribe, Señal Colombia, la televisión privada, sigue viéndose de la misma manera, a pesar de que, bueno, de que tal vez nosotros o gente que yo conozco no la prefiera ver Netflix o todo lo que Internet ofrece, porque, bueno, cuando uno va por Facebook está eso de Playground, que son como cositas de 30 segundos. Es impresionante que eso lo ven un montón de gente y cada vez como que la concentración se va sesgando a entre menos tiempo y te cuenta una información en 30 segundos. Yo creo que la televisión regional sí tiene que jugar con esas mismas armas, pero sin embargo no desvincularse de lo que viene haciendo. Creo que ya la discusión va más hacia o siempre ha sido el contenido, hacia perseguir qué realmente es lo que quiere el televidente costeño. Creo que ha acertado en unos cuantos patrones, pero aún queda como mucho por investigar en eso. ¿Qué es lo que necesita el televidente costeño? ¿Qué es lo que quiere? Yo creo que la televisión de por sí es entretenimiento. Señal Colombia lo aplica a lo cultural. Habría que analizar el rating de Señal Colombia a ver cómo funciona. Sin embargo, Señal Colombia no solamente se va a una franja totalmente cultural como tal. Tiene entretenimiento. Tiene entretenimiento y eduentretenimiento, como lo llaman ahora también. Sí, la televisión va a cambiar. Eso es definitivo. Telecaribe, Señal Colombia, Teleantioquia, todos los canales regionales tienen que meterse en una onda en donde sí, ya el zapping va a desaparecer como tal. Ya vamos a tener que optar por ver la programación que queramos a la hora que queramos. Yo creo que lentamente esos procesos van a irse dando de por sí. Habría que analizar cómo será el canal en 10 años. O sea, habría que pensarlo, imaginar cómo sería este canal en 10 años. ¿Sería igual o sería otra cosa? Tendencias televisivas. Ese es nuestro tema hoy en El Contenedor. Prefiero más que todo verlo a través de mi celular porque pues a veces en mi casa está un programa que a mí no me gusta y por el celular es mucho más fácil, veo lo que a mí más me gusta y el tiempo que yo quiera, en el lugar donde yo quiera y sin ningún inconveniente. Sí, yo tengo una aplicación o varias aplicaciones en mi computador donde verdaderamente veo cosas que son muy interesantes, muy educativas, muy formativas. Cuando uno está viendo un programa, ya sea a nivel nacional e internacional o en cualquier aplicación que tú quieras buscar, tú estás buscando es para aprender algo, informarte de algo, ilustrarte. No, yo siempre estoy en la televisión. El internet no veo programas audiovisuales porque el computador es muy avanzado y la que lo sabe manejar es mi hija con el dedito, pero yo siempre en mi televisión estoy con Claro, veo mis películas, mis cosas. Sí, en internet también, en redes sociales. ¿Por qué lo haces? Por buscar mayor diversidad en publicidad, lo que uno quiere encontrar, el acomodo de uno. El televidente lo que quiere es que le cuenten buenas historias, que lo seduzcan con buenas historias. Ahora, la forma en que esas historias están llegando son evidentemente distintas a como eran presentadas hace unos años. Claro. Estamos hablando ahora de contenidos más cortos, de pantallas distintas, de ventanas distintas, con incluso tamaños de pantallas distintos. ¿Cómo termina todo eso influyendo en la manera de consumir ese contenido audiovisual? Bueno, evidentemente todo esto que comentaba ahora Jorge Mario son diferentes niveles de consumo y eso también afecta la perspectiva que se tiene sobre el éxito de lo que es la parrilla de programación. Que yo creo que también es curioso hablar solamente de rating. Si bien es cierto lo que ofrecen los canales y que determina el éxito es ese nivel de fidelización que tienen sobre el televidente, porque el televidente ha premiado una parrilla, una generación de contenido que es coherente, que es consistente y que atrae sus intereses. En algunos casos no es la medida justa. Por ejemplo, si hablamos de canal por suscripción, por ejemplo, es la consistencia lo que determinará el nivel de intereses para poder suscribirse y ese número de adeptos determinará la existencia de ese canal en los cableoperadores por solicitud.
Y evidentemente eso cada vez se les ha demostrado, eso ha dicho Canales, que el material propio de producción es lo que va a garantizar su permanencia. No en balde, si nosotros nos vamos a Netflix, Netflix se dio cuenta con los seriados que empezó a producir por su cuenta, como Orange is the New Black y House of Cards, que debe estar abanderando su propio nivel de producción y no solamente sirviendo de un banco de datos de video en demanda con diferentes títulos de autor de otras empresas. En ese sentido, su nivel de suscripción ha aumentado. Pero si nosotros también hablamos de rating, hablamos del resultado de una política de marketing, de una política de promoción, de autorreferencialidad. Entonces nos enfrentamos con que el nivel de presupuesto va a incidir en la manera en que se pueden dar a conocer los productos con cierta periodicidad diaria, semanal, mensual, y que evidentemente la expectativa genera el estar en un trending, en una moda, en un interés de percepciones. Desde la televisión regional, entonces, ¿cuál sería la estrategia de seducción? Ya entendemos que es necesario contar historias que entretengan, pero esas historias que entretengan también es cierto que no podrán estar empaquetadas de la misma manera como han venido empaquetadas. Entonces, en esta crisis, viéndola como una oportunidad, ¿dónde está la oportunidad de la televisión regional? Todos los que estamos en esto sabemos que la televisión regional hace mucho no tiene ficción, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un hueco en donde pues muchos no nos hemos enfrentado a eso, obviamente por todo el riesgo que representa, ¿no? Invertirle a ya sea una telenovela regional o a una sitcom regional es un riesgo. Ya la gente lo que opta es hacerlo de las series web, en donde, bueno, ya en YouTube tú puedes hacer tu serie y la colocas y tienes tu número de vistas. Sin embargo, creo que hay mucho en lo de la ficción. Yo no optaría por jugarlos a hacer un reality. No creo que sea como la manera. Me parece que ya el reality ya no tiene ningún tipo de originalidad, ya se van como a cosas sumamente absurdas. Ya ese tipo de formato se está, entre comillas, gastando. Es decir, viene el valle, después de la cresta viene el valle. Claro. Profesor Lara, nuestro televidente se ha acostumbrado a un estándar de producción al que es difícil de pronto llegar con los presupuestos de la televisión regional, y eso termina influyendo para que el televidente se desencante de nuestros contenidos. Sí, en efecto, pero también debe haber una dosis de riesgo que incluso si uno observa los trabajos que desde la academia, en diferentes universidades, programas, facultades que hay de audiovisuales por toda la región, mucho riesgo se ve, pero no está en la misma proporción con el riesgo que las programadoras, con el riesgo que los canales desean asumir. Quizás por ese temor, obviamente, de perder cierto grado de público acostumbrado a cierto nivel de consumo, ya en una zona de confort, donde los estándares ya cumplen con las expectativas mínimas. De ese modo, por ejemplo, el solo hecho de tener un reality, como estábamos hablando ahorita, en el solo casting que va a demandar para escoger a los que van a participar finalmente en la obra, ya a su vez es un tipo de expectativa creada de rating mínimo garantizado para un capítulo de estreno por gente que quiere tener sus famosos 15 minutos de fama. Entonces, ese formato es un formato que de manera muy sencilla y de una manera livianamente guionizada, porque es que no se percibe como si hubiese un guión, pero del fondo lo hay absolutamente, ya está disminuyendo el grado de riesgo, está aumentando el grado de recuperación en anuncios por mero índice de audiencia, y entonces se reduce el índice de riesgo en otras propuestas que, como bien decía ahora Jorge Mario, podría involucrar a la ficción. En alguna época el canal, cuando abría, tenía una serie que se llamó Quesa Inés, por ejemplo, la mujer y que del era puerto, el equivalente a un Dejémonos de Vainas dentro de la televisión colombiana. Y espacios como ese identificaban al televidente, se sentía que estaba ahí en un proceso en el que tampoco se caía en lo ordinario, en lo ramplón, en la caricatura de lo regional. Y no se evadía lo regional, no se evadía tampoco el hecho de ser, por una parte, un arquetipo de lo que nosotros estamos, de lo que nosotros somos, como barranquilleros, atlanticenses, caribeños. Y el resultado era maravilloso. Este es El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe.
asunto interesante que incluso un televidente nos hacía ver, y lo comentábamos en el contenedor al inicio del programa, y es que tal vez estamos pensando mucho en que en esta nueva televisión implica un nuevo televidente, pero existe un televidente tradicional que está acostumbrado a una tradicional manera de contar y de incluso acercarse al dispositivo televisor, que tal vez estemos olvidando precisamente por pensar mucho en estos cambios y en esta crisis, entre comillas, de la televisión. ¿Cómo poder armonizar esas necesidades del televidente, entendiendo que en el televidente también se encuentran distintas generaciones que tienen distintas maneras de acercarse al medio? Bueno, para mí el televidente es el mismo, yo creo que las estrategias son diferentes. O sea, aunque yo tenga la opción ahora en Netflix de escoger la serie que yo quiera, igual Netflix tiene su estrategia para acercarme a eso. Si a mí me gusta esta serie, él de alguna manera hace de que yo vea la otra. Igual funciona con los canales tradicionales, o sea, es decir, bueno, son estrategias distintas. Bueno, son televidentes distintos en generación, pero como te sigo diciendo, los canales privados se siguen viendo igual. De pronto es una cosa de estratos, puede ser, pues por supuesto que siempre es un tema, porque la gente que ahora que tiene el acceso a suscribirse a Netflix, porque tiene un computador, tiene internet y tiene un Smart TV tal vez, tiene un buen ancho de banda. Un buen ancho de banda, claro, cosa que realmente la gran mayoría de los colombianos no tiene. Para ir concluyendo, y este es un tema que con toda seguridad volveremos a abordar en el contenedor, y agradeciendo mucho a ustedes su deferencia y su presencia. Desde el canal regional, entonces, ¿cuáles deben ser esas estrategias, tanto de forma como de fondo, que busquen precisamente ir en la línea de las tendencias televisivas actuales? Debe ser un poco más abierta precisamente a la gran cantidad de chicos que emergen de las universidades y que en últimas terminan yéndose de la ciudad porque no encuentran el espacio para crear. Y crear y ser visto, ¿no? Porque también eso es lo importante. Sé que obviamente no quiero ser tampoco tan general, porque sé que hay unos programas que he visto en Telecaribe que, bueno, que sí están hechos por jóvenes que conozco y demás, y con unas propuestas muy interesantes. Mucha gente joven haciendo actualmente está la cosa como incrementándose en ese sentido. Pero creo que debe buscarse más. O sea, es también una búsqueda hacia otros lenguajes, como decía Julio ahora, ¿no? Es realmente buscar otros lenguajes, más que no está realmente en tener los mejores equipos, y que también creo que el canal se ha ido creciendo en eso, y creo que esa ha sido como una búsqueda en cuanto a lo técnico, pero sí creo que es algo más de lenguaje y de entender ese nuevo televidente, como tú lo planteabas, qué es lo que quiere ver. Indudablemente es un tema inacabado. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en el contenedor, y la promesa está en cámara a que volveremos a abordar este tema, porque un buen televidente, y lo hemos dicho mucho en el programa, hace una mejor televisión. En la medida entonces en que procuremos entender las inquietudes y necesidades del televidente, haremos de este lado de la pantalla mejor nuestro trabajo. Sí, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros. Gracias, Alfredo. Y antes de cerrar esto, tener en cuenta que como estamos hablando de un sector, que es el sector audiovisual, más allá de que sea la pantalla grande o la pantalla chica el destinatario en últimas, estar muy pendiente de las convocatorias que ofrezca un portafolio de estímulos, por ejemplo, del distrito, de todas las posibilidades de organizarnos y crear una comisión fílmica de Barranquilla y todo eso. Va a ser importante que también el canal esté en total relación y contexto con esos proyectos. Eso también garantizará lo que seguramente tú acabas de definir. Muy bien, y vamos a estar muy pendientes de todos estos temas. Muchas gracias, y seguimos entonces en el contenedor. En el contenedor, su opinión es muy importante. ¿Prefiere usted observar contenidos audiovisuales en otras pantallas distintas a la televisión? Brady SQ. Sí, porque así es más fácil acceder a diferentes contenidos del Internet. Gerardo Reyes. Sí, más por comodidad, y así uno ve diferentes contenidos con más privacidad. Josué Beltrán. En mi caso, mi trabajo no me permite estar mucho tiempo en casa y utilizo más el móvil como medio de información. Richard Carrascal.
A pesar de que existen diferentes plataformas para uno estar informado de lo que sucede, yo prefiero por comodidad seguir utilizando la televisión. En Twitter nos dice, Pasión1924, prefiero utilizar mi computador porque me permite tener varias pestañas abiertas, en cambio la televisión no. Lina Estela, ya la televisión está afuera, existen tantos dispositivos que nos dan mejores opciones. Andrés Barros, sí, más que todo por portabilidad y fácil acceso en cualquier parte que uno se encuentra. John Alejandro, aprovechando que la tecnología está tan avanzada, prefiero 1000 veces utilizar mi celular, que me da más opción que la televisión. El contenedor es el espacio de los televidentes. Participa. Juntos construimos la televisión regional. Los niños y jóvenes tienen su espacio en el contenedor. Veamos. Nosotras, como niñas y fieles televidentes del canal del Caribe, traemos algunas sugerencias para que el canal del Caribe siga teniendo éxito. Una de las sugerencias es que de los programas que se clasifican como familiares contienen muchas veces un vocabulario inapropiado o escenas que nosotros los niños no podemos observar. Otra sería acerca de los horarios para los programas infantiles, los cuales se llevan a cabo los sábados por la mañana y que tienen que tomar en cuenta de que los sábados son días en que nosotros los niños tomamos un día de descanso y nos levantamos tarde, ya que venimos de una rutina de levantarnos temprano para ir al colegio. Y cuando nos levantamos queremos ver estos programas y ya no están en transmisión. De igual forma, nosotros los niños necesitamos un contenido educativo, ya que muchos niños en la actualidad se guían de lo que ven en televisión. Y para ser una sociedad progresiva, tenemos que aprender de los programas infantiles para nosotros los niños. Así es, Valentina, y ya nuestra última sugerencia sería que los programas hechos que son para niños sean hechos por niños y sean, antes de ser transmitidos, sean calificados por nosotros los niños, porque a veces transmiten programas que en realidad los niños no nos llaman la atención ni nada por el estilo. Muchas gracias al programa El Contenedor. Esta fue una transmisión de Alejandra Santiago y Valentina Caicedo. ¡Adiós! Es innegable que vivimos tiempos de crisis en la televisión, pero es una crisis positiva. Es una crisis que brinda oportunidad para entender que el televidente ya no es más esa persona sentada en un sillón con un control remoto que esperaba que de este lado de la pantalla le ofrecieran algún tipo de contenidos. Ya no más. Ese televidente toma decisiones y ese televidente también es productor. Por eso es que ahora hablamos del prosumidor, el productor que también es capaz de consumir o el consumidor que también es capaz de producir. Con ese prosumidor hay que dialogar y hay que tenerlo en cuenta de este lado de la pantalla. Ese televidente formado, creativo y crítico está cambiando la manera de hacer y de entender la televisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Estemos en contacto con todas nuestras redes sociales. Aquí estamos para resolver todas sus inquietudes, quejas y reclamos sobre la programación de nuestro canal regional. Nos vemos. Postproducción. Conjunto de operaciones que se realizan después de la grabación de un programa de televisión destinadas a editar, titular, musicalizar, poner créditos y otros efectos a la señal de video.